Hola, empezaré hoy por una afirmación polémica. Es esta. Maquiavelo es un moralista. Sé que de inmediato algunos reaccionarán diciendo que por el contrario, es un ser absolutamente inmoral, pues manda a hacer todo lo contrario a las buenas costumbres. Otros más sofisticados dirán que más bien es un pensador amoral, ya que cree que en política no hay lugar para consideraciones morales. Hay en tales objeciones algo de cierto, pero mantengo mi afirmación tajante y radical, aunque con matices y precisiones. Es claro que Maquiavelo no fue una persona dedicada a moralizar, en el sentido de dar consejos sobre cómo ser moralmente correctos, y menos aún alguien que predicara una cierta moral en nombre de una determinada religión. Su interés era político, y por tanto sus consideraciones morales o religiosas estaban siempre subordinadas a consideraciones políticas. No es pues un moralista en el sentido tradicional, alguien que se dedica a predicar las buenas costumbres y la verdadera religión y a condenar a quienes no creen en ellas ni están dispuestos a practicarlas, como ocurrió en su tiempo con Jerónimo Savonarola. Es cierto también que Maquiavelo no fue muy crítico de lo que hacían diversas personas de su tiempo. No fue particularmente crítico ni de los políticos ni de los dignatarios eclesiásticos, y mucho menos de los maridos infieles, las mujeres ligeras y de cuanto aventurero había por entonces en la Italia de los siglos XV y XVI. Aún así, era un moralista, al menos en el sentido de que fue un crítico radical de las costumbres de su época. A veces esa crítica tomó la forma de la ironía, como en sus comedias, pero muchas veces tomó formas más serias y sofisticadas en algunos de sus escritos históricos, políticos y literarios. A Maquiavelo le preocupaban particularmente ciertas conductas humanas que le parecían especialmente reprobables, como la ambición, la adulación, la debilidad y la imprevisión, pues eran especialmente corruptoras de las costumbres sociales. A algunas les dedicó incluso pasajes de su obra, como el conocido Capítulo de la ambición, un poema dedicado a retratar esa deplorable tendencia de la naturaleza humana, o el capítulo 23 del Príncipe, sobre cómo huir de los aduladores. Y fue un moralista en un sentido aún más radical. Alguien que provocó una transvaloración, una transformación de fondo de todos los valores. Sé bien que el término transvaloración es ajeno a Maquiavelo, que nunca lo usó. Lo tomo aquí prestado de la filosofía nietzscheana. Creo, sin embargo, que expresa bien lo que se proponía en El Príncipe: mostrarnos que a menudo lo que consideramos virtuoso o valioso pierde todo valor, y en cambio lo que creemos vicioso y carente de valor puede adquirir un nuevo valor en determinadas circunstancias. Una transvaloración es una transformación o cambio de valor, e incluso el tránsito de un valor a su opuesto. Si bien Maquiavelo no llegó nunca a proclamar una transmutación radical de todos los valores de la ética tradicional, al modo nietzscheano, a cambio de ello mostró que esta transmutación operaba ya de forma efectiva en la vida cotidiana de las personas y los pueblos, y que opera especialmente en el arte de gobernar, donde, por ejemplo, por querer ser demasiado clementes, los gobernantes se vuelven crueles, o por ser excesivamente liberales, terminan siendo tacaños. Lo que hace en los capítulos 16 a 19 de El Príncipe es un ejercicio de transvaloración, en la medida en que muestra
que todo exceso de virtud tiende a convertirse en vicio, y lo hace mediante una estrategia que yo llamaría de reducción a su contrario. Cada una de las grandes virtudes o cualidades morales que solemos alabar, la liberalidad, la clemencia, la piedad, tienden más de una vez a transformarse en su contrario, en tacañería, crueldad e incredulidad. Y para que esto no ocurra, Maquiavelo propone unas ciertas reglas de uso del vicio y la virtud. Veamos algunas de esas reglas de uso del vicio y la virtud. 1. Lo mejor para un gobernante es que lo consideren virtuoso, o sea, liberal, clemente, valiente, moderado, etc. Sin embargo, 2. Hay un cierto uso excesivo de la virtud, que se da cuando un gobernante es demasiado virtuoso, y ello resulta perjudicial a la hora de gobernar, sobre todo porque los gobernados siempre esperarán de su gobernante que se comporte de forma virtuosa, y esto no siempre es posible para él. 3. Un gobernante que pretende presentarse siempre como virtuoso, es decir, como fiel, piadoso, moderado y liberal, termina por asumir obligaciones que a menudo le resultará imposible cumplir. Y 4. Puesto que un gobernante no puede ser abiertamente vicioso, esto haría que lo odiaran sus gobernados, y ello debe ser evitado a toda costa. Tendrá que actuar más de una vez como si fuera virtuoso, aunque, llegado el caso, tenga siempre la posibilidad de emplear esos vicios que son necesarios para garantizar el bienestar y la seguridad del Estado. Veámoslo en el ejemplo del buen uso de la crueldad. Todo príncipe, dice Maquiavelo, debe desear ser tenido por clemente y no por cruel, pero no obstante debe estar atento a no hacer mal uso de esta clemencia. César Borgia era considerado cruel, y sin embargo su crueldad restableció el orden en la Romaña, restauró la unidad y la redujo a la paz y a la lealtad al soberano. Si se examina correctamente todo ello, se verá que el duque había sido mucho más clemente que el pueblo florentino, que por evitar la fama de cruel permitió en última instancia la destrucción de Pistoia. Debe, por tanto, un príncipe no preocuparse de la fama de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales, porque con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que por excesiva clemencia permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas. Pues bien, estas últimas suelen perjudicar a toda la comunidad, mientras que las ejecuciones ordenadas por el príncipe perjudican solo a un particular. De este uso estratégico de la virtud y el vicio que propone Maquiavelo se sigue otra consecuencia, que aunque el gobernante necesite incurrir en acciones que se pueden considerar malvadas y viciosas, no debe nunca ganarse la reputación de malvado o vicioso. De este modo, no importa que a veces sea tacaño, cruel o pusilánime, lo importante es que no adquiera fama de tal. Lo decisivo no es entonces solo lo que el príncipe sea, sino lo que parezca ser. No se trata de que el gobernante sea falso o engañador, sino de que, por ser un hombre público, debe preocuparle tanto lo que es como lo que parece ser, y por tanto no le debe ser indiferente lo que parezca ante sus gobernados. Debe cuidar las apariencias. Como dijo un emperador romano, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que además debe parecerlo. Desde luego, no se trata de darle primacía al parecer sobre el ser, y Maquiavelo nunca habría afirmado tal cosa. Lo que sí pretende señalar es que el gobernante
nunca debe descuidar el parecer. Esto es parte esencial de la moral estratégica que debe tener un gobernante y que debe extenderse a todas las cualidades morales ya mencionadas. No es necesario a un príncipe, dice Maquiavelo, poseer todas las cualidades anteriormente mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas. E incluso me atreveré a decir que si se las tiene y se las observa siempre, son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas, son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo, pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar la cualidad contraria. Y se ha de tener en cuenta que un príncipe no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, pues a menudo se ve obligado, para conservar su estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según lo exigen los vientos y las variaciones de la fortuna, y a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal, si se ve obligado. Pero veamos cómo funciona esta moral estratégica en casos concretos. Maquiavelo cree que una cosa que da cuenta del carácter de una persona es el modo como dispone de sus bienes económicos, y que es admirable aquel que es liberal, en el sentido clásico del término, es decir, todo aquel que comparte sus bienes con otros, mientras que la avaricia y la tacañería son defectos del carácter dignos de censura. A propósito, él distingue con toda claridad entre el avaro, que es aquel que por rapiña desea acumular, y el tacaño, a quien define como el que se abstiene en demasía de usar lo que tiene. Está bien que un gobernante sea liberal, pero ¿debería serlo siempre? Claro que no, pues no siempre es posible serlo, pues para ello es preciso contar con medios económicos, y estos escasean a menudo. ¿Qué hacer entonces? Si no se puede ser liberal, al menos no se debe ser avaro, pues la acumulación de riquezas puede convertirse en un serio obstáculo para la conservación y el incremento del poder de un gobernante. Podría haber, en cambio, múltiples situaciones en que una virtud como la liberalidad sea inadecuada para el buen gobierno, y en que la tacañería podría ser una forma de lograr un Estado estable y bien organizado. Y esto porque un gobernante demasiado liberal, cree él, terminará por convertirse tarde o temprano en un tacaño, pues por su exceso de liberalidad se verá privado de los medios para hacerlo. Y un gobernante avaro terminará por volverse odioso para sus gobernados, mientras que una tacañería bien ejercida no solo contribuirá al buen gobierno, sino que terminaría por granjearle al gobernante cierta fama de liberal. Sería bueno, dice Maquiavelo, ser considerado liberal. No obstante, la liberalidad usada de manera que seas tenido por tal te perjudica, porque si se la usa con moderación y como es debido, no se deja ver y no te evitará ser tachado de la cualidad opuesta. Además, si se pretende conservar entre los hombres el título de liberal, al final se verá obligado, si desea seguir conservando la fama de liberal, a agravar a su pueblo más allá de toda medida y a hacerse enojoso poniendo en práctica todos aquellos recursos que se pueden utilizar para sacar dinero. Todo ello comenzará a hacerlo odioso ante sus súbditos y poco apreciado por todos, cayendo al final en la pobreza. Un príncipe debe, si es prudente,
No preocuparse de ser tachado de tacaño, porque con el tiempo siempre será considerado más liberal, al ver sus súbditos que gracias a su parsimonia, sus rentas le bastan, puede defenderse de quien le hace la guerra, puede acometer empresas sin gravar a sus pueblos. De esta forma, al final, viene a ser liberal con todos aquellos a quienes no quita nada, que son muchísimos, y tacaño con todos aquellos a quienes no da, que son muy pocos. Y además, cree Maquiavelo, hay una fórmula válida para el buen uso de la tacañería en la vida política. Se trata de gastar lo de otros y nunca lo propio. Puede haber una mayor inversión de todos los valores. El gastar lo de otros, dice Maquiavelo, no te quita consideración, antes te la aumenta. Solamente el gastar lo tuyo te perjudica. Y no hay otra cosa que gaste a uno más que la liberalidad. Pues mientras la usas, pierdes la capacidad de usarla. Y te haces o pobre y digno de desprecio, o por huir de la pobreza, rapaz y odioso. Y entre todas las cosas de las que un príncipe debe guardarse, se encuentra el ser digno de desprecio y odioso. Ahora bien, la liberalidad te lleva a lo uno y a lo otro. Por tanto, es más sabio ganarse la fama de tacaño, que engendra un reproche sin odio, que por mor de la fama de liberal, verse obligado a incurrir en la fama de rapaz, que engendra un reproche al que va unido el odio. Que se pueda hacer un buen o un mal uso de la crueldad fue algo que dejó establecido Maquiavelo en el capítulo 8 de El Príncipe, cuando examinó el caso de los que llegaron al poder por medio de crímenes. Por supuesto, él era consciente de que estaba tratando una situación excepcional, aunque sin duda frecuente en su época. Ni es legítimo ser cruel, ni lo es adquirir el poder a través de crímenes. Con todo, es posible que, dado que es inevitable que haya crueldad en los asuntos políticos y militares, se debe distinguir entre una forma adecuada y otra inadecuada de hacer uso de ella. Lo define en estos términos. Bien usadas, se pueden llamar aquellas crueldades, si del mal es lícito decir bien, que se hacen de una sola vez y de golpe, por la necesidad de asegurarse, y luego ya no se insiste más en ellas, sino que se convierten en lo más útiles posibles para los súbditos. Mal usadas son aquellas crueldades que, pocas en principio, van aumentando, sin embargo, con el curso del tiempo, en lugar de disminuir. Porque las injusticias se deben hacer todas a la vez, a fin de que, por gustarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores se deben hacer poco a poco, con el objetivo de que se saboree mejor. Pero, desde luego, si bien la crueldad puede ser un arma política, debe aplicarse dentro de dos límites básicos. Por una parte, se debe evitar que ello conduzca al odio hacia los gobernantes. Por la otra, la crueldad misma debe estar al servicio de ideales políticos mayores y más nobles, como la unidad del pueblo, la paz y seguridad del Estado y la debida lealtad a los gobernantes. La crueldad solo puede ser un arma política legítima si está orientada al bien común y a evitar perjuicios a la comunidad política. Pocas cosas son tan despreciables como la mentira, el engaño, la traición y la infidelidad. Y ello porque la vida privada funciona con base en la confianza, y esta tiene a su vez su fundamento en que creemos lo que otros nos dicen. En la vida cotidiana nos movemos a partir de la palabra de otros y partimos del supuesto de que aquellos con quienes convivimos nos dicen cosas verdaderas.
y que cuando nos prometen algo es porque están dispuestos a cumplirlo. Sin embargo, esta confianza en la palabra de otros y en la coherencia entre su pensamiento y su acción se diluyen por completo. Cuando entramos en el terreno de la política, debemos partir del supuesto contrario, es decir, que allí se nos dirán mentiras, se nos incumplirán las promesas y sobre todo triunfará aquel que se comporte de forma astuta y disimuladora. Esto es tan claro para Maquiavelo que no tiene la menor reserva con respecto al consejo que más conviene dar a los gobernantes con respecto a la palabra empeñada. Escuchémoslo en sus propias palabras. Cuán loable es en un príncipe mantener la palabra dada y comportarse con integridad y no con astucia, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus propias promesas y que han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres. Al final han superado a quienes se han fundado en la lealtad. No puede, por tanto, un señor prudente, ni debe, guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa. Si los hombres fueran todos buenos, este precepto no sería correcto. Pero puesto que son malos y no te guardarían a ti su palabra, tú tampoco tienes por qué guardarles la tuya. Además, jamás faltaron a un príncipe razones legítimas con las que disfrazar la violación de sus promesas. Maquiavelo enfrenta en el capítulo 17 de El Príncipe una cuestión ampliamente debatida. Si para un gobernante es mejor ser amado o temido. A primera vista la respuesta parece evidente. Siempre será mejor para un gobernante contar con el amor de sus gobernados, aunque tal vez algo de temor le ayude un poco para conseguir sus fines, pues esa mezcla de amor y temor a la que llamamos respeto ayuda a que los gobernados sean más obedientes. El respeto es esencial para que una comunidad política funcione y por tanto es deseable que hacia los gobernantes haya a la vez amor y temor. Pero ¿qué ocurre cuando no es posible que se den los dos al tiempo y sea preciso elegir entre uno y otro? En ese caso, cree él, hay que examinar cuál es el vínculo más duradero, si el que genera el amor o el que genera el temor, y cuál es aquel que mayor seguridad ofrece a los gobernantes. Y este, sin duda, es el temor, el miedo. Los hombres, dice Maquiavelo, vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual, por la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Pero la advertencia de Maquiavelo es, de nuevo, muy clara. Un gobernante se debe hacer amar y temer al mismo tiempo, pero debe evitar siempre y a toda costa el odio de sus gobernados. Pero todo esto solo es comprensible como unas reglas de acción moral pensadas desde la perspectiva del adecuado manejo del poder político. Lo que aquí nos dice Maquiavelo tal vez no tenga aplicación alguna en la vida privada de los hombres, pero es la base de esa prudencia que se requiere para el buen ejercicio del poder político.
Y es de esos principios de la prudencia política al estilo Maquiavelo de lo que nos ocuparemos en el video que viene a continuación. Hasta pronto.